Sí, Entonces, seguimos hablando de servicio. Entonces, la semana pasada vimos un poquito más el servicio como enfocado en todo lo que es el servicio como tal en el lugar de trabajo. Hoy vamos a verlo enfocado específicamente al servicio que tenemos que hacer en cuenta cuando servimos nosotros el vino o que debemos tener en cuenta cuando contratamos a alguien para el servicio, ¿no? Entonces, listo. Cuando nosotros hablamos de estándares del buen servicio, debemos hablar algo que es antes del servicio y después del servicio, entendiendo servicio como el momento específico en el que atendemos. Entonces, antes del servicio, cuando empezamos, saludar a los comensales, sonreír, siempre mirar los ojos a las personas, ayudar con las sillas, retirar ropa en el momento, chaquetas, bufandas, correr a sentarse, ofrecer sillas para los niños, acomodar a las personas mayores. Em, y antes de comenzar el servicio de los vinos, pues ofrecemos bebidas sin alcohol como el agua o los aperitivos. ¿Ok? Después del servicio, pues esperar que todos los comensales finalicen antes de retirar platos. Las copas de agua, retirarlas a lo último siempre, o si vemos que la gente ya no está tomando agua, se pregunta si más agua o se retira. Y volver a asistir a las personas pasándoles sus bolsas, sus chaquetas, lo que llevan. Agradecer al cliente cuando se retira del establecimiento y repetirse. Y si llegamos a recibir quejas, pues siempre escalarlas y nunca dejarlas ahí como dicen, se quejaron y no pasó nada. Durante el servicio debemos tener en cuenta no tocarnos el pelo ni la cara, estar atentos y mantener una actitud positiva y de servicio, ser elegante y seguro al caminar, hablar en voz discreta, mantenerse siempre en una posición erguida. Si hablamos con un cliente, evitar el contacto físico, hablar con discreción, en un tono tranquilo, no utilizar palabras groseras ni diminutivos, sino siempre muy ecuánimes. Controlar el movimiento de las manos y evitar gesticular, indicar los toilets con discreción, no señalando, sino indicando al fondo, a la derecha, al fondo, a la izquierda, al segundo piso. Cuando servimos, importante no cruzarse frente a los comensales, sino respetar la orden del servicio y del lugar y siempre por la izquierda, ¿no? Mantener la posición permanente de bebidas y pan y respetar el sentido de las puertas y no correr. El sentido de las puertas cuando las puertas de las cocinas o los bares tienen vaivén y no correr dentro del establecimiento. Condiciones de guarda de los vinos específicamente. Entonces, cuando nosotros vamos a construir una cava, vamos a asesorar una cava o vamos a hacer la carta de nuestra enoteca, debemos nosotros tener en cuenta que al momento de guardar los vinos debemos tener cinco aspectos muy importantes. La temperatura, la humedad, la oscuridad, la quietud, horizontalidad del vino si se requiere y la aireación. ¿Listo? Entonces, la temperatura, pues es velar porque la temperatura de servicio del vino sea correcta. Es decir, tintos a temperatura ambiente, no tintos frío, extremados en frío, dependiendo del tinto. Y los rosados, los blancos, los espumosos a la medida que son, los blancos grasos con mucho cuerpo a la medida correcta, también a la temperatura correcta. Entonces, esta temperatura de servicio generalmente la temperatura nos la va a dar un termómetro, puede ser de pared, de ambiente, que nos permita tener los vinos bien. Ahora bien, yo puedo tener una condición donde tengo mis vinos guardados generalmente y otro nevera donde tengo los vinos que son que son de nevera. ¿Listo? O puedo tener una cava que me mantiene los vinos estándares y lo que tengo que hacer es al momento del servicio pasar un poco por el frío en el caso de los blancos, rosados o tintos si son refrescados. Entonces, la temperatura ideal para una cava debe estar entre los 11 y los 18 grados, manteniendo un promedio de 14 grados centígrados. ¿Ok? Excepto para los vinos blancos, espumantes o rosados que requieren una temperatura inferior a 10 grados. Entonces, eso es la temperatura y debe ser estable.
Si yo entro y saco un vino rosado, un vino blanco del frío, del calor, frío, lo saco de la nevera, temperatura ambiente, luego vuelvo y lo meto porque no lo vendí, luego vuelvo y lo saco, luego, ¿sí? Eso me va a afectar notablemente el vino y se va a ver una caída de vino. A veces de pronto en defecto, otras veces en caída, pero se va a sentir en nariz y se va a sentir que el vino tuvo cambio de temperatura constante. ¿Listo? La humedad es algo que uno no mira mucho y digamos que en regiones, por ejemplo, como en la que yo vivo, no es tan relevante porque nuestra humedad es constante, pero en las regiones que son costeras, ¿sí? En las regiones que son costeras o en las regiones que están muy cerca a ríos y tienen microclimas, el tema de la humedad es muy importante. Entonces, el ambiente propicio para los vinos es entre el 60 y el 70% para evitar que el corcho se seque y si es mayor, el corcho se pueda enmohecer porque puede generar microbacterias que van a generar hongo. ¿Listo? Luego el otro aspecto es la oscuridad. Entonces, la oscuridad no es que nuestra casa sea ser completamente oscura, es que entremos a ciegas, pero el exceso de luz, la luz blanca, la luz directamente expuesta al vino, por ejemplo, cuando hay vitrinas, si ustedes se dan cuenta, las vitrinas de los vinos generalmente utilizan muchas LED y no utilizan los vinos directos. Cuando tú expones el vino a luz directa, ¿sí? O a mucho exceso de luz solar, seguramente el vino se va a maltratar, ¿ok? Va a tener alteraciones y va a sufrir. Horizontalidad o quietud. Entonces, si mi vino es de guarda, debo tener horizontal. Si mi vino es un vino joven, un vino que va a salir rápido, no es relevante tenerlo horizontal, ni la quietud, ¿ok? Pero digamos que los vinos moverlos de un lado al otro, todo el tiempo moverlos, pues no está bien. Los que son de tener quieticos, hay que intentar tenerlos quietos, que siempre estén con una posición horizontal y en contacto con el corcho. La aireación. Entonces, es importante para que no se concentren aromas intensos que de pronto puedan contaminar el vino. Están pintando cerca, el cuarto del gas queda cerca, el cuarto de limpieza queda cerca y todos esos aromas a la hora de sacar las botellas como que se quedan pegados y van a dañar el ejercicio de cata del vino. ¿Ok? Entonces, esas 5 características, estas 5 ítems los debemos tener mucho en cuenta cuando nosotros vamos a hablar de condiciones de guarda de los vinos. Protocolo al momento de servir los vinos. ¿Hasta ahí tenemos preguntas? Muchas veces cuando hacen las cocinas y crean unas cavas divinas y las hacen al lado de la cocina, esas cavas generalmente resultan siendo tan inútiles porque la pared siempre está caliente por la cocina y ese calor se va a transmitir a los vinos. Entonces, siempre tenemos que intentar que los vinos queden lejos de ese calor que posiblemente los va a poner, va a jugar con sus alcoholes volátiles y los puede estropear. Entonces, antes de comenzar el servicio de vinos, ofrecemos aguas, bebidas sin alcohol o aperitivos. ¿Listo? Si alguien de la mesa no va a beber vino, entonces yo, digamos que el lugar donde yo trabajo, el hotel, la vinoteca que tengo, tiene siempre puestos montados. Entonces, si alguien llega y no toma vino, llega un niño, llega un abuelito, no toma vino, una persona dice, no, yo no tomo, es muy importante retirar ese servicio de vino, ¿ok? Si llegan, es una mesa de 4, llegan 3 personas y no va a llegar un cuarto, retiro todo el servicio. Retiro individual, cubiertos, servilleta, platos, copa, vaso, ¿listo? Retiro todo. Si no van a tomar vino, retiro el servicio de vino. Si han pedido un vino blanco y un vino tinto al tiempo, porque unos van a tomar blanco, otros tinto, se llevan a la mesa al mismo tiempo, se presentan, se descorchan y se preguntan quién va a beber blanco y se sirve primero el blanco y se deja en el freezer, en la frapera. ¿Quién va a tomar tinto y se le sirve el tinto? ¿Ok? O nos pueden decir, no, vamos a pedir blanco y tinto, pero el blanco es mientras hablamos y mientras los aperitivos y ahorita el tinto. Entonces primero traemos el blanco, lo servimos, lo dejamos ahí puesto en la hielera y luego traemos el tinto. ¿Listo? Si un vino es rechazado, entonces el cliente dice, y para esto hay que tener políticas muy importantes en el lugar. Un cliente puede rechazar el vino por 2 cosas. Una, porque el vino tiene algún defecto y para él no está bien. 2, porque el vino no le gustó y lo asesoraron mal. Entonces, ¿qué nos dice la etiqueta?
Si el cliente me rechaza un vino, por eso siempre le vamos a servir un poquito, ¿no? Para que el cliente pruebe. Entonces el cliente prueba, mm, y me va a decir, no, no está bien, está corchado, está vinagrado. En términos generales, eso sería un cliente como nosotros que sabemos que es un vino en esas condiciones. La gran mayoría de personas no sabe, pero el que sabe nos podría devolver el vino. Entonces, ¿qué hace uno? Un momento, por favor. Ya viene el sommelier y comprueba ahora. Entonces, el sommelier lo prueba. Si yo como sommelier o master wine o gerente del lugar digo, sí, de qué pena con usted, la botella está, sea del mismo vino o la cambiamos. Es la botella, seguramente puede ser solo la botella. Se cambia. Entonces, se retira la botella y todas las copas donde se ha servido el vino y se retira. Tanto las copas de ese servicio como la botella. Se trae la nueva y se traen nuevas copas. Si el vino no presenta defecto, hay que preguntarle al cliente por qué. Entonces, seguramente no es defecto, pero no le gustó el vino. Entonces, ahí hay lugares que tienen políticas. El vino no le gustó porque lo asesoraron mal o porque usted se equivocó en escoger el vino. ¿Ok? Que son cosas diferentes. Me explico. Yo le digo a la persona que me está atendiendo, mira, quiero un vino fresco, quiero un vino suave, quiero un vino no, que me no muy áspero aquí en las mejillas, quiero algo suavecito y frutoso. Y el camarero me lleva un Cabernet Sauvignon de 12 meses de paso por madera. ¿Es el vino que yo quería tomarme? ¿Sí? No. Seguramente cuando el vino me llegue yo voy a decir, uy, no, pero está muy astringente, está muy fuerte. Yo lo quería más suavecito. De pronto yo quería un Pinot Noir o quizá más un Merlot, un Tempranillo, ¿sí? Entonces allí es política de los lugares si cambian o no cambian el vino, ¿ok? Pero una cosa es que el vino tenga defecto y no esté bueno y otra cosa es que el vino no guste, ¿ok? Que son cosas diferentes. Y es importante que nosotros tengamos las políticas para eso. Si se repite el vino de igual añada, igual cepa, bueno, entonces, si tú pides otra botella de vino, entonces nosotros nos tomamos ya un Duriguti, Cabernet Franc, y pedimos la segunda botella. Si es el mismo vino, la misma añada, ¿ok? No se retiran, no se cambian las copas, pero sí se cambia la copa en la que el que lo prueba lo va a probar. ¿Listo? Casi que yo cuando llego con la botella traigo la nueva copa. ¿Por qué es importante el que lo va a probar? Porque el que lo va a probar necesita tener la copa limpia para ver que la botella está buena. ¿Sí? ¿Me voy a entender? A ese sí se le cambia la copa y luego pues seguimos sirviendo en las mismas porque es el mismo vino. Si el vino es diferente, se deben cambiar las copas o adicionarse una copa a la derecha si la gente no ha terminado o preguntar. En el caso de una vinoteca, vamos a tomar un vino con más estructura. No es necesario cambiar las copas porque la fortaleza de este vino va a opacar la del anterior. ¿Alguien quiere que le cambie la copa? La gran mayoría de personas nos van a decir, no, no te preocupes, gracias, como tú digas. Algún mamerto no faltará que diga, no, sí, claro, cada vino va con una copa, ¿sí? Pero si yo estoy tomando, ya estoy tomando una botella de Cabernet de Franc, una botella de Bonarda, y ahora quieren tomarse un Viognier, sí debo cambiar copas. ¿Por qué? Porque el vino que tenía antes tiene más estructura que el vino que estoy sirviendo ahora. ¿Listo? O sea, si voy subiendo de estructura, no es necesario cambiar las copas, pero sí es parte de la etiqueta y el protocolo preguntarle al cliente si alguien quiere probar en una copa nueva, si alguien quiere tomar en una copa nueva. Pero si vamos a bajar de categoría de vino, de tinto a rosado o a blanco, pues sí vamos a tener que cambiar de copas, porque obviamente vamos a tomar un estilo de vino muy diferente. ¿Ok? Si no han terminado el vino, se agrega una copa a la derecha, siempre a la derecha. Entonces, estábamos tomando Malbec y ahora queremos tomar Cabernet Franc. Mi nueva copa de Cabernet Franc la van a poner a mi derecha mientras yo termino la copa del Malbec. ¿Listo? Cuando llegamos a la mesa, entonces, presentamos la botella al anfitrión. El anfitrión generalmente es quien ha pedido el vino. Generalmente la persona que lidera la mesa y generalmente la persona que va a pagar. Generalmente. Si no es así, la persona que seleccionó el vino es el anfitrión del vino en la mesa. A esa persona le mostramos la etiqueta del vino y le leemos lo que encuentra.
eh, Marqués de Riscal, Duriguti, 2022, 2021, listo, le leemos la etiqueta. Él va a sentir con la cabeza y entonces nosotros vamos a proceder a escorchar. Cuando yo repito la etiqueta, cuando presento la etiqueta, repito el nombre del vino, la cepa y la añada. Enemigo Cabernet Franc 2024. ¿Listo? Barón Guastiar, blend de la Borgoña, seguramente Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc 2022. ¿Listo? Siempre repetimos todo. Procedemos a descorchar, descorchamos, le enviamos el corcho, bueno, olemos el corcho levemente, que nos puede servir a nosotros así lejitos para entender si el vino ya tiene defecto o no. Y se lo presentamos al anfitrión para que él, en el plato especial de servicio, o se lo entregamos en la mano, para que él lo huela, ¿sí? O vea lo que tiene que ver, que más tiene que ver que oler. El oler no es que sea muy cristiano, que digamos, y el man va, o la señora va a sentir y va a decir sí, sí. Entonces, servimos al anfitrión menos de 3/3 de la copa para que lo deguste. Si el anfitrión aprueba el servicio, se realiza el servicio primero por las damas, empezando por la de mayor edad, luego por los caballeros de mayor edad, por último el anfitrión, ¿ok? Así se trate de una dama. Entonces, yo pido el vino, entonces yo estoy cenando con mi mamá, estoy cenando con mi hermana, estoy cenando con mi hija, ¿ok? Yo asiento el vino, entonces lo que debe hacer el camarero es servirle primero a mi mamá, señora por orden de edad. Luego a mi hermana, es la que sigue por orden de edad. De últimas a mi hija, que es la más jovencita de la mesa, pero al final yo porque soy la anfitriona. ¿Listo? Si yo estoy con mi mamá y con mi papá, él debe servirle primero a mi mamá por la edad, luego debe servirle a mi papá y luego debe servirme a mí como anfitriona. Las mesas más difíciles de detectar esto son las mesas de trabajo o las mesas de business, ¿sí? Porque casi todo el mundo se ve como de la misma edad. De pronto, el homenajeado en la mesa es mi cliente, pero soy yo la que estoy pagando y soy yo la que está haciendo el servicio. O sea, no, ahí el camarero tiene que estar como muy en la jugada para tener el protocolo de servicio. Si todas son personas como de la misma edad, si no se tiene clara la jerarquía de la edad de las personas, se empieza por las mujeres a las manecillas del reloj después del anfitrión, ¿ok? Y luego los hombres. Y final, el anfitrión o la anfitriona. ¿Listo? Siempre se sirve por el lado derecho del comensal, y con la mano izquierda, ¿ok? Atrás del cuerpo. Y utilizamos el cristal, que es el cortagotas, para limpiar la última gota de la botella. O si tenemos un excelente servicio, pues es servir. Ahorita lo hacemos con las copas de ustedes. Rotar y levantar. ¿Listo? Protocolo entonces. Orden de servicio. Invitada de honor o dama de mayor edad, jerarquía o edad. Las demás señoras siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Por último, la anfitriona. Invitado de honor o caballero de mayor jerarquía o edad. Los demás caballeros siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Por último, el anfitrión. ¿Por qué lado del comensal debo servir? Los alimentos, ¿listo? Que llegan en una fuente, es decir, con cosas para destapar o para que el comensal se sirva, se presentan por la izquierda de cada comensal, por detrás y por la izquierda, igual que el servicio de vino. El alimento emplatado se sirve por la derecha. ¿Listo? El plato limpio se coloca por la izquierda, el plato sucio se retira por la derecha. Las bebidas se sirven por la derecha del comensal, siempre. El agua con gas, el vino, ¿ok? La cerveza, el whisky se sirven por la derecha del comensal. Momentos de servicio. Entonces, primero servimos aguas gaseosas, jugos o aperitivos. El vino se sirve antes que lleguen los platos o se pregunta. El vino con la comida, no, queremos una botella de vino mientras llega la comida y cuando llegue la comida pues seguimos tomando, pero tráenos el vinito ya. Entonces, yo no voy a esperar la comida, se traigo el vino ya.
Si el vino que me han pedido es un vino para decantar y me lo han pedido antes de la comida, yo lo primero que hago es hacer la decantada del vino, luego sirvo las bebidas, mientras dejo el vino en una mesa o lo dejo en la mitad y el vino pueda respirar. ¿Ok? Em, y luego el vino se sirve antes que lleguen los platos. Las copas se retiran cuando el comensal se retira del restaurante, salvo que lo solicite antes. Y por último, se retiran las de agua. ¿Cuánto vino a servir por copa? La botella solicitada debe alcanzar para todos los comensales. Entonces, si yo sé que tengo 4 comensales, sé que la botella va a alcanzar perfecto y va a quedar. Si tengo 8 comensales, wow, debo, tal vez no es el protocolo, el protocolo perfecto del vino, porque yo sé que seguramente para 8 no me va a alcanzar la botella. Entonces debo hacerla rendir para que me alcancen para los 8. Si son 4, pues puedo servir y dejarles ahí un poquito para que ellos refresquen o para que luego yo pase y les sirva más. El vino blanco se sirve por debajo de la línea del Ecuador, máximo 120, si es el vino que estamos sirviendo en la mesa. Porque si es copeo, pues nos toca servirlo un poquito más, porque es la cuenta y es lo que es. ¿Listo? Em, el vino tinto se sirve hasta el ecuador de la copa con no más de la medida por copa de 150 ml máximo. Los espumosos se sirven por la mitad de la copa, máximo 90. Eso generalmente será que llegue la espuma hasta abajo, hasta arriba, perdón, y luego se devuelve. Los destilados se sirven de 40 grados centígrados y por último el vino por copa se debe hacer con una medida de 150. Entonces, así sea blanco, se sirve con la medida de tinto y de rosado. Temperaturas del servicio. Entonces, digamos que aquí tenemos varios estilos diferentes. Esto es algo que ustedes, como se quedan con estas diapositivas, pues intentan tenerlo en cuenta. Los blancos rosados espumosos, generalmente en una frapera. Sin embargo, hay blancos que no tienen que estar tan fríos como otros. Y aquí lo vamos a ver por estilos. Entonces, los espumosos ligeros o vinos de postre se deben servir entre 6 y 8 grados. Los espumosos método champenois y vinos con volumen, blancos, entre 8 y 10 grados. Los blancos jóvenes, ligeros y aromáticos, entre 8 y 10 grados. Los blancos con volumen y crianza, entre 10 y 12 grados. Los rosados, entre 10 y 12. Los tintos ligeros, entre 12 y 14. Los tintos con cuerpo medio, entre 13 y 15. Los tintos con cuerpo alto y crianza, entre 14 y 16. Y los tintos añejos con cuerpo, entre 16 y 18. ¿Ok? Entonces, entre más suave y más ligero el vino, pues más frío. Entre más estructurado, menos frío. Elección y recomendaciones del vino. Pues la primera, la época del año. ¿En qué momento estamos? ¿En qué estación estamos? ¿Sí? No es lo mismo beberse un Cabernet Franc de paso por madera en pleno verano que buscar un vino blanco fresco o con cuerpo, dependiendo de lo que quieras. Lo primero es la época del año. Calor, vinos frescos. Temperaturas moderadas, vinos de cuerpo medio, blancos o tintos. Y mucho frío, tintos con mucha estructura y blancos grasos y con mucho cuerpo. ¿Listo? Momentos de oportunidad del servicio. Considerar el tipo del día, la hora, el momento, si es una cita, si son negocios, si es una familia, si son amigos celebrando. Y asimismo sé qué puedo ofrecer. Y el registro de la cava. El registro de la cava lleva la entrada de los, de los out y de los in, o sea, de las entradas y de las salidas. Qué se dio de baja, qué se vendió para tener bien la información. El descorche, pues aquí nuestro aparatico que es el descorchador de 2 tiempos, el descorchador de lámina, que es divino, precioso, porque hay que usarlo con mucho cuidado, o si no se va el corcho para abajo. Todos conocemos las partes del sacacorchos, ¿sí? Bueno, entonces, aquí rápidamente. Este es el tradicional, eso que ustedes ven acá es el primer tiempo y el segundo tiempo. Y este es el de láminas. Este destapador se utiliza para vinos añejos, muy añejos. ¿Listo? Y es meter las laminitas, girar un poquito el corcho y sacar.
pero eso es para tintos muy añejos o, o, em, o digestivos. Cuando tienen el corcho muy metido, lo podemos usar con esto. O cuando se queda el corcho del whisky ahí, lo podemos utilizar con esto. Es muy pro. Entonces, quitamos la cápsula siempre por la segunda ranura, ¿listo? Realizando el corte por el segundo gollete. Con las botellas apoyada y sin girarla, utilizar el cortado de la cápsula del destapador. Entonces, lo que se mueve es el destapador, no la botella. Realiza dos cortes horizontales hacia adelante y otro hacia atrás, uno de cada lado, y un corte vertical abajo hacia el frente. ¿Para qué? Para quitar bien la cápsula. Tomar la botella por los hombros, retirar la cápsula, limpiar la boca de la botella con el cristal, con el trapito, y el resto de la cápsula se guarda en el delantal o bolsillo. Lo desaparecemos. Se coloca el tirabuzón en el centro del corcho. Generalmente el centro nos lo va a dar la segunda línea. No es la primera, sino la segunda línea. Si yo pongo la segunda línea en el borde, cuando paro en el centro. Se presume que el corcho es corto y se gira hasta el bucle anterior para no atravesarlo y evitar que se caigan partículas al vino. Cuando el vino se le cae un corcho adentro, hay que tomárselo muy rápido porque lo que va a pasar es que el corcho va a contaminar muchísimo, muy rápido el vino. ¿Listo? Sujetar el destapador con la otra mano, abrir la botella para que no se mueva y en el transcurso final sujetar el corcho y destapar. Retirar con movimientos circulares y listo. Oler el corcho sutilmente y si no se encuentran defectos, colocarlo en el plato de servicio para limpiabocas y la botella de cristal. ¿Listo? Servir el vino de acuerdo con el producto establecido. Hasta la línea del Ecuador, si es tinto, y un poquito más arriba si es blanco. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos dudas, preguntas? ¿Viste el de láminas? El Sí, sacacorcho de lámina, que hay veces hay uno que viene con un tirabuzón también al medio, con el teflón que le dicen ustedes. sí, sí, sí. Viene con el tirabuzón. Pero el lindo de láminas es este. Por eso, pero cuando vos vas a abrir la botella de un viño añejo, que el corcho es viejo, digamos, tenés que usar las láminas solas, no usás el tirabuzón. No usas el tirabuzón. ¿Para qué? Porque el tirabuzón se lo va a tirar. O sea, tú usas la lámina, justamente es para, porque el corcho, para coger todo el corcho. Entonces, cuando vas a poner la lámina, tú pones el más larguito primero, des en cuenta que las patitas no son iguales. Una es más Sí. larga que la otra. Tú pones el más largo primero y cuando él ya ha entrado un poquito, ahí sí entras el otro. Lo que sí es importante es que tienes que ir metiéndolo como haciéndole un poquito así para que el vino, el corcho no se hunda. Porque a veces cuando lo coges así muy hondo, se va. Hay que ponerlos como un poquito así para que el corcho no se hunda y luego sí sacar. Y siempre apretando para sacar. Y ahí va, Divino. igual cuando vas girando va despegando el corcho para poderlo tirar después. Claro, vas como despegándolo, exacto. Lo coges y lo tiras. ¿Listo? Claro, Eso es una claro. belleza. ¿Alguno ha destapado botellas con lámina? No, yo lo tengo ahí, pero no lo sé. Lo voy a probar, lo voy a probar después. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. No intenten con blancos, porque el blanco apenas tú le entra aire, ¡fum! El corte queda muy rápido. Tiene que ser con tintos porque el tanino ha creado como una capita. O sea, con tintos es más difícil, con blancos es más difícil, pero deben ser sí o sí blancos de guarda. Mientras que con tintos, pues no puede experimentar con un reserva, con un gran reserva, ¿sí? O sea, no tiene que ser un Petrus del año 80. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir por nuestros vinos. Vamos a traer los vinos en 3 minuticos. Me los presentan. Vamos a hacer, ustedes van a trabajar en hacer su cata y luego hacemos nuestra cata delante de todos y explicamos la uva Chardonnay. ¿Listo? Entonces, en 3 minuticos, vayan y traen sus vinos. 2 copas preferiblemente.
¿Listo? Listo, Ale. Las copas, no importa cuáles son el tamaño y demás. No, no importa. Básicamente es para ver el, la evolución del vino con la pérdida de temperatura, con ganar temperatura. Bien. ¿Listo? Entonces, Jessy, cuéntanos qué tienes. Eh, tengo un Chardonnay Álamos 2025, un vino joven de Mendoza, Argentina. Es un vino de altura. Ay, ya a mí me tocaba el común, me parece. No me di cuenta que era de altura. Bueno, Pero de qué tanta altura. Bueno, ahorita lo miramos, a ver. no me di cuenta que era de altura, pues a mí me tocaba el común. Listo. Pero ya miramos a ver qué tan altura. Pronto Cristian creo que era el que tenía el de altura. Ya miramos. Bueno, Sergio, tú tenías madera. Tenía otro que yo lo había presentado, pero tengo otro de Casillero, del Diablo, Chardonnay 2021, de Mendoza. Ok, listo. Y ese no tiene madera, ¿o sí? Sí, este sí tiene paso de madera, sí. ¿Cuánto? ¿Nueve? ¿Seis? Eh, no lo leí. Ahora te lo busco. No lo Listo. leí. Cristian, ¿tú qué tienes? Tengo un Terraza de los Andes Yardo Reserva 2025 Ok, ¿de de altura? ¿De altura. cuántos metros? En realidad hay tres uvas perdón, de distintos viñedos, distintas alturas, que van desde los mil Wow. doscientos cincuenta metros a los 1650 metros. Ok, perfecto. Bueno, va a estar lindo ese chardonnay. Entonces, van a destaparlo y van a hacer su cata con el vino recién destapado y con la temperatura que lo tienen. Su cata normal. Yo les voy a dejar aquí el lunes. Les voy a dejar la nota de cata para que de una vez lo vayan viendo y puedan irse ubicando en ese contexto. ¿Listo? Listo. Aquí está Chardonnay. Y ya, listo. Ale, te busco cuántos metros tiene porque no dice la botella. Pero ya es muy diferente al que tiene Cristian, fresca. Es muy diferente. Dale. Pero es de la cordillera de los Andes también. Igual, búscala, pero creo que vamos a tener notas en algunas cosas parecidas, pero en otras diferentes. También tiene Bueno, cosas de diferentes viñedos y todo. Entonces, ahí les dejo, les voy dejando aspecto y ya a medida que ustedes vayan llenando, me van diciendo, yo les voy subiendo. ¿Listo? Entonces vamos a dar como unos 15 minuticos para que hagan su cata. Bueno, me van avisando. bueno, gracias, Ale. ¿Listo? Gracias. Listo, aquí estoy, me avisan.
Me avisan cuando necesiten que suba. Bueno, Bueno, Ale. ya les bajé ahí todo boca para que la vieran. ¿Sí está bien o muy rápido? No, todo bien. Vale.
¿Listo, chicos? ¿O más tiempo? Yo estoy bien. Listo. Chris, Jesse, Listo. listo. Entonces, Vamos. listo, va. Ahí voy. Listo. Entonces, bueno, empecemos por Sergio. Bueno, Casillero del Diablo, 2021. Tiene unos 6 meses de paso por barrica de roble francés. Eh, Viene originario de Mendoza. Tiene unos 13 grados de alcohol, 13% de alcohol. Harto. Eh, a la vista, a la vista tiene un color amarillo más. Tiene reflejos transparentes. Se ve limpio, brillante. Los ribetes son cristalinos. Las lágrimas son fluidas, tiene poca densidad. Después, en notas, tiene aroma, no es complejo, tiene aromas limpios, tiene notas cítricas, se le siente un poco de pera, de manzana, muy leve de vainilla, pero que lo hace fresco, algo de un poquito como de flor de azar, me siento. Ok. Después en boca. Es una entrada, es semiseco, tiene una acidez media más, te hace salivar bastante. El cuerpo es medio más, es cremoso, tiene un poquito de sabor a manzana verde. El cítrico que le siento yo es como si fuera pomelo. Y el final es persistente, es un medio más. O sea, tenías más fruta en boca que en nariz. Sí. En nariz tenías más como la guarda, vainilla, flores. Más a poquito de azar y le tenía más fruto de pera, manzana. La boca no. Listo. ¿Lo estás tomando bien, bien frío o más o menos? Yo creo que está pasado de frío, está transpirado, se transpiró la copa. Parece que está muy frío. Sí, vamos a igual. Ahorita en la segunda ronda vamos a esperar que se le pase, que suba un poquito de temperatura. O si serviste la otra copa que no has usado, esa va a ganar temperatura más rápido. Sí, la otra está ahí. Listo, y ya lo miramos. Listo, bien. ¿Te gusta el chardonnay? O Sí. No, sí, me gusta. Me gusta así que tenga un poco más de cuerpo que los frescos, que cuando son que muy no tienen frutosos, cuerpo? así no me gusta. ¿Eh? Que no tienen tanto cuerpo. Claro, este me gusta más. Es uno de los que me gusta. Ok, listo. Bueno. Ay, lo puse en, empecé por Sergio y lo puse en la cata de Jessica. Listo. Ah, yo ahora lo puse en la de Cristi. Listo. Jessy, cuéntanos tú. Ahora sí, Bien. ¿qué tienes? Tengo un Chardonnay Álamos, ahí le busqué. Está a 900, 1500 metros. Es de la zona de Valle de Uco y Luján de Cuyo, las uvas. Eh, y el volumen de alcohol es 13 grados. Ok. Ujú. ¿Qué año está el vino? 2025, jovencito, jovencito. Listo, bien. Listo, empieza. Eh, de aspecto, la claridad es un vino claro. Intensidad media, color amarillo limón con reflejos dorados suaves. Lágrimas medias. Va, prácticamente no tiene mucha lágrima. No, sí, sí, media, media. Listo. Bueno, en nariz, limpio, la intensidad media, media más. Le siento aromas primarios y secundarios. Bueno, la evolución, como dije hoy, joven.
¿Qué Eh, sientes de secundarios? limón maduro, va, pero eso es una fruta. Perdón, notas de vainilla y algo de manteca suave. Ok, exacto, sí, manteca o crema de leche son muy, siempre se van a ir como hacia una nota muy láctica. Lo que decía Sergio, así medio cremoso, una cosa así. Ok, Y, y después de primarios puede ser ananá, algo de limón. ok, sí. Eh, después, en boca es seco, la acidez es media más. Bueno, alcohol medio, cuerpo medio. eh, la intensidad sería medio también. Así es como me dijiste. La intensidad sería media también. No, la acidez. Ah, perdón, media, media, todo medio. Ok, eso es de Sergio, espera. Media, ok. Creo que estaba todo en el cuadrito, yo acá lo Sí. tengo. Intensidad media, listo. Carácter del sabor, ¿qué me dijiste? Eh, seco y cuerpo medio. Sí. No, pero carácter del sabor. ¿Qué sabores sientes? ¿Qué frutas? ¿O qué flores? ¿O qué? Flores no, no mucho. Tiene un toque floral, pero no sabría definirte qué es flor. Y frutas, ananá sobre todo. Y limón, muy poquito. Ananá sobre todo. Listo. Y al final dijiste medio. Medio, sí. ¿A qué temperatura lo tienes? Y vos sabés que para mí no está tan frío. Le faltó un toquecito más. No sé, debe estar en, no sé, 12. Para mí tendría que haber estado un poquito más frío. 9. Ok. Un poco de frío. Te pasó lo contrario de Sergio. El tuyo le falta frío, Sí. pero bueno, Pero para catar está chévere. Dime. Sergio me parece que dijo que se le pasó de frío. Sí, se le pasó de frío. Ah, Sí, Faltó, está se muy le pasó, frío. sí. Tiene frío de heladera, así que debe estar 4 grados, 5 grados debe estar. Sí, 4 o 5 grados, ajá. Listo. Ahorita entonces hacemos un repaso con la copa que tenías antes cuando gane más temperatura para que veamos qué cambia o qué puede ser diferente. Listo, Cristian, cuéntanos qué tienes. Bueno, tenemos un Yardo Reserva, Añada 2025, Terraza de los Andes. Como dije antes, tenemos uvas de tres viñedos distintos, tres alturas distintas, desde los 1230 hasta los 1600 metros de altura. Ok, En vista es un vino amarillo con reflejos acerados, medio pajizo. Tiene una intensidad baja en cuanto al color, es un vino tranquilo y se lo ve limpio, no tiene sedimentos ni nada. El nariz también está limpio, tiene un perfil frutal, una, una nota muy marcada a pera, algo de durazno, tiene una nota cítrica como una lima, y se siente en copa quieta sobre todo alguna nota vainilla, caramelo. ok, Después, en boca, es un vino tranquilo, con una entrada seca, cuerpo medio, una frescura también media. Es un vino joven y un final medio menos. lo pensé más intenso en boca, con las ¿Lo como? descripciones que, con la descripción que dice la etiqueta lo pensé más intenso en boca. ¿En acidez qué me dices? La acidez es medio más. Ok. Alcohol, 13,2. no, no, ¿cómo lo sentiste tú al alcohol? Poco, medio, bajo. Lo sentí medio.
Ok. Intensidad del sabor. Intensidad de sabor, media más, no alta, media más. ¿Y en boca qué sabores te daba? ¿Los mismos que en nariz? Sí, mucha fruta. Listo. Si lo pensaba un poco más intenso en todo, ¿a qué temperatura lo tienes? ¿Cómo, Ale? Perdón. ¿A qué temperatura lo serviste? Y estaba medio pasadito de temperatura, en realidad muy bajo de temperatura. No, ok, o sea, le faltaba un poquito, se pasó de frío también. Exactamente, está medio pasadito de frío. Ok, listo, bien. Es que para hacer de tanta altura y tres mezclas de Chardonnay lo hubiese pensado más intenso, ¿sí? Más... La fruta, a ver, ahí el durazno y la pera sobre todo resalta más en copa quieta. Una vez abierto, ya que lo abrís un poco, lo aireás un poco, aparece el durazno, aparece la nota cítrica de la lima, un toque de vainilla. Es Ok. más, yo esperaba, por la altura, esperaba algo de flores también, que no lo sentí. Yo esperaría mucha, sí, esperaba mucha más fuerza, mucha más potencia aromática, mucha más potencia aromática, un poco Claro. más de intensidad en el sabor. Sí, Vamos a ver. esperaba más intensidad. Bueno, ahí están viendo la presentación de Chardonnay, ¿o no? Ujú. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, Listo. sí, se ve. Entonces, Chardonnay, la segunda uva blanca más plantada en el mundo, con diferentes estilos, dependiendo del lugar donde provenga. Es una uva que nace en la Borgoña, en Francia, por lo tanto se adapta mucho, nos lleva a pensar que se adapta mucho mejor en terrenos fríos. Sus mejores expresiones son los terrenos fríos. Sin embargo, hoy en día pues tenemos expresiones de altura, tenemos expresiones muy costeras que le dan unas características al chardonnay. Pero digamos que el chardonnay va a ser más una siembra de climas fríos, de climas de poca amplitud térmica, montañas. Pensemos mucho en una geografía muy francesa, ¿sí? Cerca al río y todo eso. Es como la mejor expresión del chardonnay. Se conoce como un blanco que generalmente va a ser complejo, ¿ok? Y que tiene muchas notas para poderlo describir organolécticamente, ¿ok? Em, Está por diferentes partes de Europa. Francia, digamos que es la expresión más pura del Chardonnay. Recordemos que en Francia lo importante no es la uva, o sea, lo que tú conoces en la etiqueta no es la uva, sino es el nombre de la región. Entonces, hay dos nombres muy importantes. El primero es tener claro que es una de las uvas más importantes del corte del champán y que es de las uvas más utilizadas para hacer espumosos. Por ejemplo, en el norte de Italia, en Veneto, el espumoso Ferrari se hace solamente de 100% Chardonnay. ¿Ok? A medida que las expresiones de champán van siendo más elegantes y más sofisticadas, pues tenemos el Blanc de Black, que es hecha 100% con Chardonnay. Y eso lo tenemos en otros varios tipos de vinos que no necesariamente es champán. Entonces se expresa lo que nos lleva a pensar que es una uva que al momento de vinificar tiene una acidez bien interesante, alta y compleja, que es lo que va a ayudar que vaya muy bien en los espumosos. ¿Ok? Pero es una acidez diferente a la del Sauvignon Blanc, que la del Sauvignon Blanc es más punzante, la del Chardonnay es mucho más, tal vez elevada, pero más redonda, ¿sí? No tan ácida, no tan cítrica. Tenemos la expresión de los Chablis, en la Borgoña, que son los mejores blancos de la Borgoña, donde tenemos Chablis, un Chablis Grand Cru, un Chablis Grand Premier Cru, un Chablis Grand Cru Classé y un Chablis normal. Y a medida entre más apellidos tienen los vinos en Francia, pues más
más calificaciones tienen, más finos y mejores son. Em, Tenemos también el famoso Polifusé. Recuerden que en Francia hay el Polifumé y el Polifusé. El Polifumé 100% Sauvignon Blanc, el Polifumé 100% Chardonnay. Entonces son vinos que van a tener mucho reconocimiento mundial y que realmente son la expresión más elegante del Chardonnay. Luego nos aparece entonces Estados Unidos, y nos aparece Estados Unidos con sus famosos Chardonnay muy estructurados, con mucho cuerpo, con pasos de madera entre 9 y 12 meses, y ya son vinos que están en la categoría de los vinos blancos, grasos y con mucho cuerpo. De verdad que son muy cremosos, o sea, si ustedes aquí sienten crema, con los vinos de Chardonnay de California es mucha crema, son muy expresivos para ponerles comida, casi que tomarlos solos. Es un vino que siendo blanco tú te lo tomas solo y va a ser una copa de media hora, 40 minutos, porque es un vino pesado y denso. Sí, definitivamente un vino para poder ponerle comida, comidas intensas. Nos van a quedar muy, muy, muy bien. Se cultiva también en Alemania. En Alemania lo tenemos como el Weiser, que es una categoría de vino donde casi que el 90% es alemán. Se dice que es como un cruce entre el pinonero y el Dubois, que es una uva muy famosa antes de la Xylosfera, y que pues luego fue creciendo y Chardonnay es debido al nombre de un pájaro. En Argentina existe, para el año 2005, habían ya muchas producciones y empieza a ser un vino importante en la viticultura argentina. Bueno. Nos dice entonces que eh, es medianamente resistente a las... Dime, Cristi, ¿me vas a hacer una pregunta? No, ok. Debido a su hoja, que es entera y que tiene un seno piosilar bastante rasante con la uva, entonces digamos que va a darle a la uva cierta protección y es una uva que se puede expresar mejor en más climas que el Sauvignon Blanc, ¿ok? Es menos enferma, digámoslo así. Es un poquito más resistente a las plagas. Cuando hablamos de las notas aromáticas del Chardonnay, vamos a hablar que es un vino blanco complejo, que generalmente aparece un bouquet final como descriptores que provienen de la uva y de la fermentación alcohólica y maloláctica. Es una uva a la cual se le utiliza mucha maloláctica. Recuerden que la fermentación maloláctica es la de los ácidos lácticos, ¿ok? Es la uva blanca junto con el Viognier que más se presta para meterlo en madera, ¿ok? Entonces el Chardonnay con semillón, el Chardonnay súbolo puro, entonces va a tener una expresión muy linda con la madera. En la cosecha, generalmente se cosechan como sobremaduradas. Bueno, ¿para qué? Para que la uva tome un gusto que va a ser como mieloso y parte de la miel es de los descriptores más importantes del Chardonnay. Pero miren que ninguno me dijo miel. ¿Listo? Miremos a ver si repasemos si ahora que lo sabemos la encontramos. Los mostos, entonces, bueno, aquí ven la hojita, el racimo, y cuando nosotros tenemos uvas que son enteras, generalmente esas uvas, ahí está muy, muy la foto así, pero como muy puesta para mostrar, pero generalmente esta flor, esta hoja va así, entonces protege el racimo, ¿ok? Lo protege tanto de pájaros como de las pobredumbres o lo que se puede dar por el sol. No es la uva favorita para cosechar después y para tener vinos botricizados o late harvest, ¿ok? Para esas usamos otros, o más bien Balsamiñón blanco. Bueno, cuando nosotros tenemos vinos de otra categoría, pues seguramente vamos a tener vinos espumosos con CO2 o luego vamos a tener vinos con método tradicional. Muchos de los vinos del Chardonnay se fermentan en barrica, porque el Chardonnay da una expresión muy linda en barrica.
Cuando presentamos sus primeras fermentaciones, pues vamos a tener a notas a manzana verde, un poco a toronjas, melón amarillo, piña, duraznos, algo de plátanos. Y con la fermentación maloláctica, lo que nos va a mostrar son unos perfiles organoléctricos de unos vinos mucho más elegantes, con notas muy lácticas, cremosas, crema, que nosotros vamos a referir y vamos a entender como untuosidad y obviamente vamos a calificarlas como cuerpo. Esta es como la nota, el perfil aromático. Entonces, aquí están las familias. Digamos que cuando ustedes buscan una uva, esto es más o menos lo que siempre nos va a aparecer tanto en aceites de oliva como en vinos, y es calificar todos estos punticos y uno va calificando como si fuese un vector, lo que es más alto, lo que aparece menos que en otras. ¿Listo? Bueno, esto aquí ya les conté un poquito. Bueno, la fermentación maloláctica va a modificar un poco el vino, y siempre recordemos que la vinificación maloláctica nos va a dar vinos con muchas notas lácticas. Queso crema, crema de leche, queso fundido, ¿sí? Nos va a dar grasa y estructura, ¿ok? La barrica, por su lado, generalmente los vinos cuando tienen maloláctica, su paso por madera es más agradable, y vamos a tener esas familias en madera que se van a ir hacia el calamero tostado, hacia una miel cocinada, hacia una vainilla muy densa, que son generalmente las notas terciarias de un chardonnay. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de las fermentaciones en barricas o de un paso por barrica, generalmente vamos a tener barricas que han sido tostadas eh, y raspadas, tostadas leves y raspadas, ¿ok? Porque finalmente recuerden que la madera lo que necesita, lo que tiene para aportarle al vino es el ácido tánico. Y aquí no tenemos ácido tánico porque no tenemos tanicidad. Tenemos es toda una envoltura del vino, toda una cremosidad, toda una fuerza que te da el vino, la uva como tal. Cuando tiene bastoneo y autólisis de levaduras, pues obviamente básicamente la fermentación alcohólica se va a trasegar, ¿ok? Durante durante varios momentos en los meses que él tenga su paso por madera. Aquí la uva lo que va a hacer, o el jugo lo que va a hacer es liberar micromoléculas que nos van a dar más estabilidad y van a poner el vino con más cuerpo y con mucha más fuerza, que nos va a dar dos cosas: que dure más, ¿ok? Que su color cambie. Por eso si vimos el color que tenía Sergio, es un vino 2021, es un vino ya con tiempo, entonces es un vino de un color ámbar, un color bien intenso. Bueno, embotellado, generalmente hay algunos vinos de Chardonnay que van a necesitar, después del paso por madera, pasar por botella, y ese paso por botella pues lo hacen de una vez estivado. ¿Listo? Los derivados, digamos, cuando nosotros tenemos notas del Chardonnay, lo que más debemos pensar, o lo que deberíamos tener en boca o en nariz, es una manzana verde, un poquito como piedrita de fusil, un poco como de pólvora, cítricos como el limón, la lima, el pomelo, algunas notas florales, ananá fresco, almendras, nueces, algunas avellanas. Entonces vayan repasando sus copas a ver si encuentran algo de estos aromas. Frutas secas, unos orellones de pronto, frutas tropicales, frutas de corozo, duraznos, damascos, nectarinas, bananas, duraznos, damascos y ananá enlatado, más o menos. Entonces, unos son más típicos de los climas fríos, otros de los climas templados, de los climas más calienticos o templados, porque el Chardonnay no sean climas muy calientes. Y dependiendo la elaboración, digamos, al pasar por madera o tener fermentación en madera, de pronto vamos a tener algo como levaduras, un poquito de jengibre, mucha manteca, vainillas, humo, tostados y notas maderosas. Entonces, los estilos del Chardonnay van dependiendo de su clima, ¿ok? Y del paso por madera o el paso sin madera. Y aquí vemos entonces ya una gráfica
en donde todo lo que esté en rosadito van a ser zonas de preferencia para desarrollarse el Chardonnay. Lo que está en verde son zonas de rechazo y lo que está en el punto azul es como un punto ideal de lo que sería un Chardonnay bastante equilibrado. Listo. Entonces, nosotros ya lo hicimos la degustación y a mí me gusta el Chardonnay particularmente hacer este ejercicio con diferentes estilos de Chardonnay porque podemos darnos cuenta de cosas diferentes. Ahora que el vino ha ganado temperatura, quisiera que me contaran si encontramos algo diferente, si ahora que vimos más aromas, encontramos algo más en nariz o en boca. A ver, Ale, vos dímelo. sabés que ahora que dijiste lo de la miel, siento la miel. Impresionante. Eso está bien. Para eso estamos estudiando, ¿no? Para entenderlo. Hay veces que Es se- impresionante cómo se siente. sí, ahora se la sientes mucho bien. Pero una miel fresca o una miel caliente, una miel tostada. Y lo que pasa es que ahora que ganó temperatura, capaz que sí, fresca. Ok. Cristian, ¿tú te cambió? Vieron cítricos acá. ¿Empezaron a salir cítricos? Siento más cítricos ahora. Antes se sentía un poco pasado de frío, se sentía como una lima, que es un poco más suave que el limón, y ahora ya siento el limón, digamos. Ok. Sergio, ¿te Y la- cambió en algo? Estás con mute, estás muteado. Porfis, quítalo. No, te digo ahora, le siento más un poco tostado. Ok, Le siento un aroma y el sabor. Miel en sí no. Tiene un sabor como a caramelo de miel. El ok, caramelo común. No, no, no miel. Después, así otra diferencia no le encuentro. Que se marque un poquito más las piernas nada más. claro. Tienes más gliceroles porque tienes menos frío. Ajá, las piernas se marcan un poco más, de verdad. Sí, claro, claro, claro. Tienes menos frío, vas ganando temperatura, vas ganando densidad. Claro. Después no siento lo que sentía antes. Ok, perfecto. ¿Qué tal? ¿Si les gusta el Chardonnay, Jessica? Sí, me gusta mucho y el Chardonnay y el Torrontés, que bueno, es de esta zona. Los dos, pero son distintos. Sí, son muy distintos, pero digamos que el Chardonnay es el blanco con cuerpo, es el blanco con carácter. Cristian, ¿cómo te fue? ¿Vino? ¿Te gustó? ¿Te gusta el Chardonnay frecuentemente? ¿No? Sí, sí, para mí es un poco debilidad el sardo, sobre todo los que tienen paso por madera, los que son bien untuosos, tengo preferencia, digamos. Ok, bueno, entonces los invito a que prueben cuando puedan algo de Estados Unidos. Eso es una cosa, wow. O sea, un Chardonnay de paso por madera, eso es una cosa loca. Muy, muy, muy bueno. ¿Y se consigue? No sé, pues yo creo que ustedes cada día están como les están llegando como mejores cositas y están teniendo cositas más chéveres. Mm, de pronto, de pronto sí, creo yo mucho que en Buenos Aires de pronto sí, no sé en las otras, no sé en las otras regiones cómo sea la cosa, pero si algún día pueden probar o alguien viaja y les va a llevar un vino, un chardonnay de paso por madera, un chardonnay californiano de paso por madera, bueno, eso es una locura. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos para nuestra próxima clase? El lunes que viene es feriado y el lunes 22 vino espumoso blanco, servicio 3. Ok, entonces vamos con servicio 3 y, mm, y espumoso. Entonces, en burbujas. Bueno, no, traigamos lo que consigan.
Lo ideal sería que alguien trajera un método normal, un gasificado. Esto es fácil de detectar, eso es por precio. Alguien que trajera un método Chatman, un método tanque, y alguien que trajera un método tradicional. Ustedes tienen ahí el método tradicional Cruzat, Sí. Sí, que es Sí. espectacular. En Chatman, cualquier Shandong creo que puede servir. Y en burbujas, pues en tanque creo que cualquiera que tenga un precio bajo va a ser, va a ser gasificado. Yo Pero traigo para que veamos. el Shandong. Tú traes el Shandong, listo, Veo que consigo. listo. Entonces pasamos al lunes 22 derecho ahora. Sí, porque el otro lunes es festivo para ustedes y para mí. 15. Claro que este para mí es festivo. El anterior también. No quiero más puentes. Ale, Dímelo. ¿viste que tenés el Excel que nos va anotando a nosotros? Sí, ¿Ese nos puede pasar como para tener una guía? vengan a Aunque una voz sea y les voy a así, pasar. así como está como tipo borrador, no importa, pero como para tener una guía, no sé qué dicen los chicos. Yo Sí, la sí, ya se los paso. Eso. captura. Si querés, después te la paso. Ah, bueno, Y porque ya la otra clase, después de hablar de servicio, vamos a hablar de la cata un poco más intensa. Te la paso más bien la otra clase, Sergio, porque vamos a dale, hablar la otra clase de una nota de cata más intensa y vamos aquí a complementarle unas cosas a esto, ya para empezar a hablar otro estilo de cata y una cata un poco más intensa que esta. ¿Listo? listo. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bueno, Gracias, Listo. chicos. Chao, chao, chicos. chao. Buena semana para todos. Chao. Chao. Igualmente.